Y voy a leer la poderosa palabra en Primera de Corintios capítulo 15 en adelante. Amén. Todo esto se hace para la honra y la gloria de Dios Padre. Dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también recibiráis, por el cual asimismo se retieneis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Voy a seguir leyendo, pero mientras usted se puede sentar, vamos a hacer una oración primero y vamos a poner en las manos de Dios. Amén. Es de servicio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Espero que la palabra, Señor, haga hueco en algún corazón. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más íntimo, Señor, del corazón. Y eso es lo que queremos, que tú obres en las vidas, Señor, que nos van a escuchar, y también de nosotros mismos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Dice así el capítulo 15 y verso 3, porque ya leímos el 2. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que os mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Esto era hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Y yo ya les enseñé esto. Amén. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, como se los dije al principio. Este evento ya estaba planeado por Dios. Amén. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros aún ya duermen. O sea, el eficaz de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Corintios es que todo esto no es un cuento, que las Escrituras se cumplieron. Y que no solamente lo está diciendo por decir, sino que hay evidencia, amén, de quién lo miraron, quién resucitó. Porque él resucitó. Dice, se le apareció a los 12 y se le apareció a más de 500 personas. Dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, en esa época todavía vivían personas que habían mirado a Jesucristo resucitado y otros ya habían muerto. Amén. Después dice, apareció Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Acordémonos de esto. Amén. No solamente se le apareció a los 500 y a los 12, sino a todos aquellos que habían tomado el apostolado por Jesucristo. Amén. Fue a muchas personas. Dice, al último se me apareció a mí. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Damasco? Buscando gente, buscando cristianos para matarlos, llevarlos presos. Bueno, el Señor se le apareció en el camino y fue cuando él, amén, tuvo el encuentro con Jesucristo. Y después él comenzó, amén, a predicar la palabra. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué les digo? Amén, ya cuando iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y él aquí lo relata. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre humillado bajo la mano del Señor. Amén. Diciendo, bueno, ellos fueron primero, al último fui yo. Pero en realidad yo he trabajado más que ellos. Dice, pero no yo solo, sino el que está en mí, la gracia que me fue dada. Y quiero que observen muy bien lo que el apóstol habla de la resurrección. Amén, porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en lo dramático de la muerte y nos quedamos ahí en la muerte, pero no nos enfocamos
el propósito de la resurrección de Jesucristo. Amén. Dice, porque os sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Aquí algunos de los saduceos y de las clero de aquel tiempo religioso, algunos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Entonces a ellos se les habla de esta manera. Dice, bueno, si nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos, pero algunos de ustedes no creen que hay resurrección de los muertos, entonces para ustedes que no creen, pues en vano es que estén aquí diciendo que Cristo vino y murió. Y no, pues entonces si murió, entonces no resucitó, entonces es vana. Entonces nosotros estamos predicando algo vano para ustedes que no tiene ningún significado. Amén. Pero dice aquí el apóstol, dice, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Amén. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que es la resurrección de los muertos, porque si Cristo no murió y no resucitó, como algunos dicen, bueno, murió pero no hay resurrección, entonces lo que nosotros tenemos es vana. Hace algún tiempo alguna secta vino a mí y me dice, bueno, ¿qué tal si te digo que Cristo no murió? Le digo, bueno, pues entonces si Cristo no murió, perdón, si no resucitó, porque Cristo creen que murió pero que no resucitó. Entonces, bueno, si te comprueba con la Biblia que Cristo no resucitó, ¿qué tú harías? Le dije, bueno, nuestra fe está en Jesucristo que resucitó. Si no resucitó Jesucristo, entonces la Biblia yo la echaría a la basura. Pero yo creo que Cristo resucitó y hay evidencias, amén, porque aquí la Biblia lo dice. Amén. Y estuvieron ahí como 2 horas buscando donde decía que Cristo no había resucitado y nunca lo hallaron. Entonces quiero decirles que el apóstol Pablo les habla a los corintios aquí y dice, bueno, algunos dicen que no hay resurrección. Y si no hubiera resurrección, entonces lo que nosotros predicamos no sirve de nada. Porque el cristianismo radica en la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos, aquí se lo voy a explicar porque el apóstol Pablo lo dice bien claramente. Amén. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Me entiende? ¿Hasta dónde llega el significado y el poder de la resurrección de Jesucristo? ¿Verdad? Porque dice, si Cristo no resucitó, entonces estás en los pecados, estás ahí todavía muerto. No hay borrada de pecados. La sangre que vertió en la cruz fue en vano. Amén. Entonces dice aquí, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que adurmieron en Cristo perecieron. Entonces no hay, amén, esperanza para los que murieron esperando el sacrificio de Jesucristo. Amén, porque se cree que muchos esperaron mirar el sacrificio de Jesucristo, estaba en esa espera. Por eso cuando Él descendió a lo profundo del Seol, le arrebató las llaves del infierno al diablo, y dice que muchos resucitaron. Amén, muchos fueron salvos, fueron llevados al cielo, y muchos resucitaron, dice la Escritura. Amén. Por eso
La resurrección de Cristo es bien eficaz en nuestra vida y debemos nosotros, amén, sabernos cómo conducirnos, porque si no creemos en la resurrección y no predicamos de la resurrección de Cristo y el significado de ella, pues, amén, entonces estamos como aquellos que no creyeron en la resurrección. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán y todos los muertos también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida, que abarca el pasado, los que están en el presente, los que están en el medio y los que están en el futuro. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección, y Cristo debe de saberse explicar como lo está haciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Amén. No solamente enfocar simplemente lo que hace el mundo, simplemente hoy murió Jesucristo y resucitó, pero sin ningún significado en el corazón, sin ningún arrepentimiento. Amén. Porque eso es lo que el apóstol nos está hablando. Pero cada uno a su debido tiempo, dice las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya sometido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el reino, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Amén. Entonces todos tenemos que morir. Tenemos que enfrentar eso. Pero vamos a salir triunfantes sobre la muerte. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, amén, el postrer enemigo también será sujeto a él, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se espectúa que aquel que sujetó todas las cosas, pero luego todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujeta al que lo sujetó a él. Todo en orden bajo la mano poderosa de Dios. Todas las cosas para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué hará los que se bauticen por los muertos? Si ninguna manera los muertos resucitan. Aquí hablando de otro tema, a ver, está abarcando todo el sistema religioso de creencias, porque hay sectas que se bautizan por los muertos. A ver, si los muertos no resucitan, entonces ¿de qué sirvió? Nadie va a resucitar. Eso que no es necesario, amén, que se bauticen, porque si no resucitan, si están muertos, si te bautizas por un muerto, amén, como lo hacen los masones, ciertas sectas religiosas, amén, todo esto, amén, sería en vano. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó, amén, con poder, y esto nos lleva a nosotros, amén, a que Dios en su debido tiempo también nos va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Amén. Aquí sigue hablando el apóstol Pablo, pero voy a seguir donde expresa una expresión muy conocida por todos, y con esto voy a terminar. Amén. Que se encuentra en el mismo capítulo, verso 55. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas al Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Enfoquémonos en la resurrección, porque es el vehículo claro para nosotros alcanzar la vida eterna. Es cierto que murió, resucitó, amén, pero tenemos que abarcar todo
el sistema y el tema del mensaje que Jesucristo dio en la cruz del Calvario. Amén. Que les dijo cuando lo azotaban y lo escarnecían: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Así que el Señor Jesús está presto. Amén. Él no está en un crucifijo, Él no está en la cruz, ni tampoco mucho menos en la tumba. Él resucitó. Amén. Lo miraron que una nube vino y lo alzó y lo llevó al cielo. Y los ángeles dieron testimonio que regresaría. Y nosotros lo estamos esperando porque creemos que está vivo. Amén. Y que Él regresará. Y Dios no es hombre para que miente, Él cumple su palabra. Amén. Si creemos por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima. Amén.